retomamos la presentación del otro día. Vamos a hacer un repaso rápido a las propiedades que hablamos para el manejo de excepciones. Dijimos que había situaciones en las cuales no podíamos controlar que la entrada, por ejemplo, de un número por el parte del usuario a través del teclado fuera la correcta, que realmente se correspondiera mediante un número. Entonces, aquí es donde surge el tema de las excepciones, aquellas situaciones en las cuales el programador no tiene un control absoluto sobre las cosas que pueden ocurrir. Y eso era una excepción, una anomalía que ocurría en tiempo de ejecución y donde podemos recuperarnos, a diferencia de los errores, donde cuando ocurre un error grave, por ejemplo, fallo de memoria, no es posible recuperarse por muchos mecanismos de excepción que hayamos puesto, a no ser que hayamos tomado medidas de redundancia en software o en hardware, como se suele hacer en algunas aplicaciones de tiempo real, aviónica, etcétera. Las excepciones se pueden gestionar de manera centralizada o de manera distribuida. Cuando ocurre una excepción podríamos devolver un valor que representa el error, pero no siempre es posible. Dejar el sistema en un estado inconsistente, lo cual tampoco es lo deseable porque no tenemos forma de notificarle al que ha llamado, al invocador, que el sistema ha quedado en un estado inconsistente, o terminar la ejecución, que sabemos que representan un subconjunto realmente pequeño de situaciones como para tener que abortar una ejecución. La gestión de las excepciones puede ser centralizada si tenemos una parte del código dedicada a recoger cualquier excepción ocurrida en cualquier otra parte del código y atenderla. Tiene de pro que la visión centralizada es mucho más compacta y desde el punto de vista de diseño, pues más fácil de organizar correctamente, pero tiene la desventaja del hecho de que, como la parte que gestiona la excepción está ubicada de manera remota, en otra parte del código, pues hay que pasarle toda la información para que lo pueda gestionar. Si lo hacemos distribuido, pues en cada sitio tenemos la información necesaria para poder gestionar la excepción, pero tenemos de alguna forma contaminado todo nuestro código con manejadores de excepciones. Otra opción es combinar un poquito de cada, dependiendo del caso. Vale, entonces los lenguajes deberían proporcionar un mecanismo para poder detectar y poder resolver excepciones. Entonces, lenguajes como Java pues incorporan como parte de su sintaxis manejadores específicos para esta cuestión. De esa manera se facilita un desarrollo modular y además el manejo, el diseño y la implementación del manejo de excepciones es algo que se tiene en cuenta como parte del proceso de desarrollo software. No es algo accidental en lo cual el programador va cayendo en la cuenta conforme va programando, sino que es algo preconcebido y que se intenta organizar desde un punto de vista metodológico. Bien, la primera cuestión importante es que las excepciones ocurren en los métodos. Me da igual que esté ese método en un objeto o en distintos objetos. Lo importante es el concepto de método. Excepción ocurre en método, en este objeto o en aquel otro, pero ocurre en un método. Bien, entonces, obviamente hay que gestionarlas dentro del método donde ocurren. Bien. Lo que ocurre es que no siempre se van a poder gestionar dentro del método y lo que habrá que hacer será lanzar, que es el throw, lanzar la excepción de forma que sea capturada y manejada por el método llamante. Y de esta forma se produce una especie de encadenamiento. Es decir, ocurre una excepción en un método. Si el método es capaz de gestionarla completamente, nadie se entera. Y ahí termina. Si es capaz de gestionarla pero solo en parte, o no lo puede hacer de ninguna de las formas, entonces lo que tiene que hacer es propagar la excepción al método que lo llamó. De esta manera aplicamos recurrentemente esta misma filosofía y llegamos en última instancia, si es que no ha habido una gestión intermedia, llegamos al método main, que es el primer método llamante de cualquier secuencia de métodos encadenada. Si main tampoco es capaz de
resolver esa excepción, entonces main devolverá un error en tiempo de ejecución al entorno, en este caso Eclipse o NetBeans. Y eso es lo que precisamente nosotros vemos cuando nos salta una excepción en ejecución, que terminamos viendo ese código de error que interrumpe nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque no ha habido en toda esa secuencia de propagación de la excepción, no ha habido ningún método que la resolviera de forma correcta. Bien, entonces sí, lo que tenemos aquí al final, si un método no maneja de forma completa una excepción, debe informar de dicha excepción mediante throw. ¿A quién? Al método llamante, con la idea de permitir la gestión de la excepción. Podemos verlo de manera más clara en este dibujo. Nuestra ejecución empieza a main, que llama al método A, y así sucesivamente hasta que llegamos a un método Z. En este método ocurre una excepción. Entonces se propaga la excepción al método llamante y así vamos saltando hasta que llegaríamos a main si es que no ha habido nadie en el camino que la resolviera. En este caso, por ejemplo, el método A cierra la gestión de la excepción. Main no se entera. ¿Vale? En toda esta secuencia hacia arriba, ¿por qué hay varios métodos involucrados? Porque cada uno de estos métodos no ha podido o solo ha podido gestionar en parte esa excepción. Vale. ¿Cómo indicamos sintácticamente en Java las dos cuestiones? ¿Cómo indicamos que un método puede propagar hacia afuera una excepción? Recordemos esta flechita de aquí hacia afuera. ¿Vale? Eso lo hacemos en la cabecera del método diciendo throws y después exception. Bien, las excepciones están organizadas jerárquicamente en Java también a través de la herencia, de forma que podremos concretar exactamente qué tipo de excepción es la que puede lanzar el método. Si queremos curarnos en salud y dejarlo totalmente abierto, pues indicamos que es de la clase excepción, porque esta es la superclase que involucra a todas. Vale. ¿Cómo lanzamos explícitamente una excepción dentro de un método? Con la palabra reservada throw. Bien. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito después. Dentro de un método puede surgir una excepción y puede surgir por dos motivos. El primero, porque el método detecta una situación concreta y lo que hace es de forma manual lanzar la excepción, como estamos viendo aquí, o bien el método realiza alguna operación, por ejemplo la división por cero, una conversión de cast indebida, se sale del tamaño de un vector y en ese momento automáticamente se genera y se propaga esa excepción para que sea manejada dentro de ese método o hacia afuera en la secuencia de métodos llamantes. Bien, o sea que ahí recapitulando las dos cuestiones importantes son: con throws indicamos que este método potencialmente puede lanzar un método de este tipo y con throw de manera manual, explícita, estamos lanzando la excepción. Bien, throw no es la única forma de lanzar la excepción porque, como os acabo de comentar, puede ser que aquí haya código que genere la excepción de manera implícita. ¿Vale? Esta sería la forma explícita o de forma implícita. Bien porque se realiza una operación inadecuada, como os decía hace un momento, bien porque este método está llamando a otro método que también a su vez le ha lanzado la excepción. Bien, ¿y cómo capturamos una excepción? La capturamos con el bloque try catch. Dentro del try vamos a tener entre llaves las líneas de código que son susceptibles para que produzcan una excepción del tipo que yo estoy indicando en catch. Este XCPA representa el tipo de excepción que estaría yo filtrando gracias a este manejador. Este es un tipo de excepción que yo he considerado que puede surgir dentro del código indicado entre llaves. Un poco para relacionarlo con lo que acabamos de ver, vemos que aquí en este ejemplo, de manera explícita, se hace un throw en una situación concreta de una excepción de este tipo. Bien, estamos cubiertos porque esta línea de código está encuadrada dentro de estas llaves, que es el manejador, y, o sea, que es el código cubierto por el manejador que está indicado en el catch. Este código que tenemos aquí
sería el código que ejecutaríamos para dar respuesta a esa excepción. Fijémonos que a pesar de ello, este método está avisando que puede lanzar la excepción de este tipo. ¿Cuándo ocurriría eso? Cuando este manejador no fuera capaz de gestionar de manera completa la excepción dentro de estos puntos suspensivos. Entonces, en estos puntos suspensivos habría un throw de este tipo para decir propáguese esta excepción que yo he conseguido reparar a medias, propáguese hacia afuera. Bien. Bien, la jerarquía de excepciones que os estaba comentando anteriormente entonces queda de la siguiente manera. Throwable es la superclase raíz de todo, de las cuales error es lo que no podemos gestionar porque es insalvable y exception representa la superclase de todas las excepciones que sí podemos gestionar. Fijémonos que hay una subclase de esta que se llama runtime exception que para nosotros es bastante importante. ¿Por qué? Porque tanto ella como todas las subclases de ella las vamos a etiquetar como excepciones no chequeadas, que además son la mayoría de las que existen en Java. ¿Qué significa que sean no chequeadas? Vamos a decir de alguna forma que representan la versión relajada de las excepciones. Son excepciones que no necesito declarar en throws. Es decir, el compilador no me obliga a que yo esté gestionándolas. Las hemos venido sufriendo, entre comillas, desde que empezamos a programar con Java. Cada vez que nos salíamos de los límites de un vector, si hacíamos una división por cero, si hacíamos una conversión de tipo explícita, inadecuada, en todas esas ocasiones surgía una excepción que abortaba nuestro programa en ejecución. ¿Por qué Java me permitió desarrollar un código a pesar de que generaba una excepción y no haber incluido por mi parte como programador ningún manejador de la misma? Porque corresponden a la categoría de las runtime, es decir, las no chequeadas. Aquí tenemos algunos ejemplos, todas las excepciones aritméticas, nos salimos de un límite de un vector, null pointer exception, que quizás sea la más conocida de todos, para todos. Bien, entonces Java no me obliga a hacer una gestión de ellas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que como programador yo puedo incluir el código necesario para evitar que ocurrieran. Puedo evitar una división por cero comprobando que el denominador no es cero. Puedo evitar una conversión de tipo comprobando que el objeto es instancia de la clase. Puedo evitar salirme de un vector asegurándome que estoy yendo hasta una posición permitida dentro del intervalo de dimensión del vector. Puedo asegurarme que no estoy accediendo a un objeto que es null, precisamente comprobando que la referencia sea distinta de null. O sea, si os dais cuenta, todas estas excepciones se pueden gestionar añadiendo el código correspondiente. Por eso Java no nos obliga a sobrecargar en exceso nuestro código para la gestión de ellas. Pero todas las que son hermanas de runtime exception, sobrinas y sobrinas nietas, por decirlo en terminología genética, pues en todos estos casos sí estamos hablando de excepciones chequeadas, es decir, es obligatorio capturarlas o bien, si no las estás capturando, tienes que dejar tu firma en el throws de la cabecera del método. Es decir, o las manejas o las propagas. No hay otra opción. Por ejemplo, no las vamos a encontrar cuando hagamos acceso a la entrada-salida en disco. Bueno, aquí tenemos un poquito un ejemplo con algo más de código. Tenemos un método que lanza varios tipos de excepción. Tenemos un try con un catch. Fijaros que están contemplados el de a Z, que son un poco las que hemos dejado aquí indicadas en la cabecera. Tenemos algo nuevo, que es el finally. Finally es un código que se va a ejecutar siempre cuando acabe el try. Cuando acabe el código del try, siempre se va a ejecutar finally, independientemente de que se haya lanzado o no una excepción. Es decir, independientemente de que terminemos el bloque try por el hecho de salir exitosamente
o por el hecho de salir a través de uno de los manejadores de las excepciones, en los dos casos después se va a ejecutar el código de finally. Es interesante leer la información que hay al respecto en Internet, donde vamos a ver que la máquina virtual Java no nos garantiza en qué momento se va a ejecutar el finally, antes de la destrucción del objeto llegado el caso. Bien. Aquí quiero también hacer énfasis en una cuestión interesante, y es que tenemos que darnos cuenta que un método puede terminar de dos formas. Un método puede terminar de manera habitual, devolviendo el tipo que corresponda, o el void, que es su cierra llaves, o puede salir por la vía de la excepción. Es decir, tenemos más de una forma de terminación de un método. ¿De acuerdo? Esto es importante y lo veremos después. Bueno, entonces, un poco recapitulando, puede pasar que tengamos excepciones que no se manejan, pero que se lanzan. Por ejemplo, aquí tengo este método, se está generando una excepción, en este caso de forma explícita, y yo la estoy propagando hacia afuera. No hay try catch, entonces no se manejan. O podemos tener un método que hace una gestión parcial de la excepción y propaga, fijaros, el mismo objeto que yo recibo en el argumento del catch, que representa la excepción en sí, porque las excepciones también son objetos, ese mismo objeto le estoy dando como una patada, ¿no? Una patada como si fuera un balón. He recibido un balón y es un balón el que vuelvo a mandar hacia afuera para que se propague al método llamante. Y este sería el tercer caso donde en la excepción ocurre, se gestiona en el catch y nadie se entera. ¿De acuerdo? Poniendo un ejemplo de fontanería en el hogar podría ser, el primer caso ocurre una excepción, es una persona muy mayor, se ha roto la llave se ha roto una tubería o un grifo y está empezando a soltar agua. Pues nada, esa persona mayor lanza la excepción hacia afuera, llama a ese yerno fantástico o llama al fontanero de turno. El segundo ejemplo correspondería a alguien que es capaz al menos de cerrar la llave de paso, pero no es capaz de restaurar la tubería. Entonces lo que hace es propagar la excepción hacia afuera, ¿vale? Ese podría ser a lo mejor mi caso. Y el último caso, pues podría ser el supermanitas de turno que tiene su equipo de fontanería en casa, maneja la excepción y no trasciende hacia afuera, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los tres tipos, las tres situaciones en las cuales nos vamos a encontrar. Otra cuestión muy interesante es que los manejadores se pueden anidar. Bien, ¿por qué? Esto se hace por un motivo concreto. Incluir un manejador con su abre llaves cierra llaves, o sea, quiero decir, incluir dentro de un bloque try un conjunto de código supone una ralentización en la ejecución. ¿Por qué? Porque la máquina virtual Java tiene que estar constantemente comprobando si se produce alguna de las situaciones indicadas en los bloques catch. Bien, entonces quiere decir que nuestra filosofía debería ser reducir al máximo posible el conjunto de líneas de código que se ven afectadas. Allá donde tengamos líneas de código que no tiene sentido estar pendiente del manejo de una excepción, en esas situaciones lo que vamos a hacer es confinar dentro de un bloque try anidado qué código se ve afectado por qué excepción. Pongamos que este tipo de acá solo se ve afectado dentro de las líneas de código que tengo acá, pero no las que tengo antes o las que pudiera tener después del cierra llaves. Entonces en esos casos pues tengo un try dentro y luego ya para todo el código tengo un try fuera. En clase siempre pongo el ejemplo de cuando un padre está con su hijo en el parque y tiene que estar pendiente de que ocurra alguna de las excepciones posibles, que es pues el crío se cae del columpio, el niño se ha caído o se ha dado un golpe con no sé qué elemento de juego, etcétera, tantas cosas que pueden ocurrir con los niños en los parques. Bien, pero imaginémonos que hay otras excepciones que pueden ocurrir en el ámbito del hogar. Por ejemplo, que intente meter el dedo en un enchufe,
que abra un grifo de manera descontrolada, etcétera. Vale, entonces, y luego hay una serie de excepciones que siempre hay que tenerlas en cuenta, que pueden ocurrir en cualquier sitio. Pues, por ejemplo, pues que el niño se caiga al suelo. Se puede caer al suelo tanto en casa como en el parque. Vale, entonces, ¿cuál sería el catch de fuera? El catch de fuera representaría el caerse al suelo, porque puede ocurrir en todo el código. Pero el catch de aquí dentro representaría estas líneas de código nada más, aquellas situaciones en las cuales se puede caer de un columpio. ¿Vale? Entonces, como caerse del columpio fuera del parque no tiene sentido, lo que hago es localizar dentro o sea, hacer de ámbito mucho más local el manejador de esta excepción únicamente en las líneas de código que tiene que ver con estar en el parque. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces tendríamos un bloque try anidado dentro de otros bloques try. No tenemos límite de anidamiento. Importante saber que si ocurre una excepción, por ejemplo, acá en esta línea de código, la máquina virtual Java primero va a tirar del manejador que tiene directo. Si no existe un cache para gestionar esa excepción o la excepción se propaga hacia afuera de forma explícita porque la gestión que se ha hecho de la misma es parcial, entonces esa excepción que va hacia afuera no sale todavía del método porque tiene otro otro bloque try en el cual comprobarse. ¿Vale? Entonces pasaría por acá. Si tenemos el catch correspondiente sería gestionada y si no se propagaría hacia afuera. Bien, algunas propiedades. Pues dentro del mismo try solamente una excepción se puede capturar una vez. Y si una excepción se corresponde con más de un tipo, entonces el orden de los catch es relevante, porque solo se va a ejecutar el primero de ellos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la herencia, si tenemos una clase excepción que hereda de otra, en el manejador tenemos que incluir primero el catch de la más específica. ¿Por qué? Porque todos los objetos de la subclase son objetos de la superclase, pero lo contrario no. Quiere decir que si primero ponemos el manejador de la superclase, jamás vamos a dar la opción de que se gestionara el manejador de la subclase. ¿Por qué? Porque ya habría sido gestionado por el manejador de la superclase. ¿Vale? Bueno, esto podéis ver una secuencia de Abbott y Costello con la parte contratante y podréis entender a lo que me estoy refiriendo. Vale. Con las excepciones chequeadas, o se captura una excepción o bien estoy obligado a declararlo en throw. Y evitemos, esto ya lo he comentado, de la herencia, y evitemos el tener un bloque try catch finally para cada instrucción, porque eso es, además desde un punto de vista de diseño, un caos, donde las excepciones no dejarán ver el bosque. Además de eso, será inmanejable desde un punto de vista de eficiencia. Vale, bueno, aquí tenemos, con lo que estábamos hablando de la herencia, un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta jerarquía de herencia. Las tres primeras clases son clases conocidas ya predefinidas de excepciones de Java, pero tenemos una que hereda, que es esta nuestra, myArray index out of bound exception, que ha sido creada por el programador heredando de esta. Ahora veremos después cómo se hace con un ejemplo. Entonces, en la secuencia del try catch, fijaros que la más específica es la que está primero, de forma que le demos cabida a que se pueda ejecutar ella. Si hubiéramos puesto primero excepción aquí arriba, ninguna de estas tendría la oportunidad de ejecutarse, porque todas son excepción. Y al entrar por un manejador, ya terminaría el bloque try y daría por gestionada la excepción. ¿De acuerdo? Eso es lo que el compilador no nos va a permitir. Siempre, si las excepciones están jerarquizadas, entonces los bloques try tienen que estar puestos del más específico al más general. Bueno, esto es un ejemplito típico, lo veremos cuando veamos interfaces gráficas de usuario, donde vemos cómo para el parseInt del principio, donde el usuario en un campo de texto tenemos que extraer un valor que es de tipo int, con el método parseInt de la clase integer, lo
lo encuadramos dentro de un bloque try catch, en este caso number format exception, para mostrar un mensaje en pantalla, ¿de acuerdo? Con esto evitamos el que se asigne un valor inadecuado, que además nunca se podrá hacer porque este método fallará en ejecución. Bien, las excepciones he dicho que son objetos, entonces como tal traen información de lo que acaba de ocurrir. Aquí tenemos algunos métodos para que sepamos qué información de utilidad pueden venir con las excepciones. Algunas vienen heredadas de la superclase raíz que es throwable. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de uso. ¿Vale? Fijaros que esta es la excepción. O sea, tenemos dentro de este método, este método lo que hace es que tiene un vector de 4 elementos y sin embargo estoy intentando acceder a la posición 7, que no existe, solo está de la 0 a la 3. Esto debe lanzar un array index out of bound exception, ¿vale? Cuando lo llamemos. Bueno, vamos a ver dónde lo llamamos. Lo llamamos aquí, dentro del try. Estamos llamando a esta clase, a este método estático de prueba, donde se va a generar la excepción. Entonces este bloque catch va a ser el que capture esa excepción. Esta excepción es un objeto y como tal puedo decir que me muestre el mensaje estándar, ¿vale? Lo muestro en consola, pero lo muestro yo y no perdemos el control de la ejecución. O bien que nos muestre la traza, la pila de la traza de la aparición de la excepción, ¿vale? Bueno, esto lo podemos probar y veríamos que nos muestra esta información. Esta es el mensaje estándar, que se corresponde con este print ln de acá, y este es el mensaje que sale en pantalla correspondiente a print de stack trace. Bien, después de lo último que hace en el bloque catch. Las excepciones se pueden crear, las puede crear el programador heredando de aquella excepción bien predefinida Java o bien ya desarrollada por el programador, heredando de ellas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es heredar de la subclase que más se acerque desde un punto de vista semántico a la excepción que queremos nosotros crear, ¿vale? Por ejemplo, si quiero gestionar una forma particular de división por cero, pues va a ser más razonable que heredemos de arithmetic a que heredemos de index out of bound exception, que sabemos que tiene que ver con salirnos de los límites de un vector. También tenemos que decidir si es chequeada o no. Si es chequeada, pues es más segura, pero también es más restringida. Estamos obligando al programador, como os he dicho antes, a que la gestione o a que la propague de manera explícita. Si es no chequeada, pues es más flexible, pero también por esa flexibilidad, pues podemos estar dejando la puerta abierta a que ocurra una excepción. Porque le estamos dejando al programador la libertad para que él la gestione o no la gestione. Si nos fiamos, bien, pero ¿y si no es un buen programador? En un caso estamos delegando la responsabilidad al compilador, en el caso de las chequeadas, y en el caso de las no chequeadas, la responsabilidad está en manos del programador. Bien, bueno, aquí tenéis algunos comentarios relativos a cuándo deberíamos usar excepciones. Las excepciones como tal no deben ser un juguete, es decir, debemos hacer un uso razonable de ellas. Por ejemplo, jamás deberíamos ignorar las excepciones pensando de, como apenas va a ocurrir, la lanzo para afuera, me la quito de en medio y ya está, porque esto no va a ocurrir nunca. Tampoco podemos hacer uso de las excepciones como una forma alternativa para terminar un método, porque queramos distinguirlo de la terminación normal, a pesar de que no sea una excepción. Es decir, que nosotros de forma artificial creamos una excepción y la lanzamos solamente para que el método termine cuanto antes por esta vía, aunque no sea una excepción, ¿vale? O sea que siempre tenemos que limitar el uso de las excepciones y hacer el uso adecuado según las pautas que se os ha dado.
Bueno, ya un poquito para ir terminando la presentación, vemos este ejemplo. Creamos una excepción chequeada, porque fijaros que no he herido de runtime exception, sino que directamente de exception. Creamos una excepción chequeada para la temperatura de un café. Vamos a pedir un café en un bar y el café puede lanzar una excepción, bien porque esté demasiado frío o porque esté demasiado caliente. Estas son dos subclases que también vamos a crear. En total vamos a crear 3 para poder lanzar 3, o las dos específicas o la general. Fijaros de qué manera tan sencilla puedo crear una excepción en Java. Basta con que siga la misma sintaxis que cuando creo una clase. Digo, la clase temperatura exception hereda de exception. Y no tengo por qué poner nada más. Podría poner más información en forma de atributos y de métodos para acceder a dichos atributos, incluyendo en esos atributos información que nosotros quisiéramos hacer constar en el momento en el cual se crea la excepción. Pero como este es un ejemplo de juguete, heredamos directamente y no añadimos ningún código. Lo único que estamos haciendo es crear un esqueleto de la clase vacía. ToCall y ToHot heredan de la que acabamos de crear. Bien, entonces, esta es nuestra taza de café. Temperatura ideal 75 grados. No os sorprendáis, son Fahrenheit. Nadie se pide un café a 75 grados, solo los muy valientes. Entonces, 75 grados son Fahrenheit, es mi temperatura ideal. Esta es mi taza de café y tengo un método para cambiar o acceder a la temperatura del café. Luego tengo la persona. La persona tiene un umbral de muy frío o muy caliente. ¿Bien? Entonces, cuando la persona le ejecutan el método bebe café, recibe una taza de café de las de antes y ya avisa a él que puede lanzar ToCall o ToHot. Recordemos que son excepciones chequeadas, por eso los está incluyendo aquí. ¿Por qué? Porque explícitamente las está creando él. Entonces, fijémonos, no hay manejador de la excepción. Es decir, el cliente al café le coge la temperatura y comprueba si la temperatura es menor que el umbral o es mayor que el umbral, creando y lanzando una excepción chequeada según el caso. Aquí no hay manejador. Este método DrinkCoffee termina no por el void, sino a través de la salida forzada, que es la excepción. Después tenemos la cafetería. La cafetería representa ahí al camarero. Tenemos el método servir al cliente, que recibe la taza de café y recibe el cliente, ¿vale? O sea, este es el método típico del momento de la entrega de la taza de café al cliente. Entonces, esa es la situación que nos puede lanzar una excepción. Yo no sé cuál es el umbral de frío o caliente que tiene el customer. Entonces, al cliente le digo, toma, bébete tu taza de café, que es el método que acabamos de ver, bébete tu taza de café y esta es tu taza de café. Claro, esto es lo que puede lanzar una excepción. Si el café está dentro del umbral, este mensaje se mostrará en pantalla, ¿de acuerdo? Porque esto no ha lanzado nada. Pero DrinkCoffee puede lanzar una excepción, con lo que incluimos un manejador para el demasiado frío y para el demasiado caliente. En este caso nos excusamos y termina la ejecución del método. O sea, fijaros que cuando ocurre una excepción en las líneas de código y pasamos al manejador de la excepción y ejecutamos las líneas de código del manejador, la siguiente línea de código por la que vamos a seguir es la que hay después del cierra llave del try de aquí. Termina el try. Es decir, en este caso, iríamos a ejecutar la línea de código que hubiera después del bloque try, del método, que en este caso no hay nada, terminaría el método, ¿vale? O sea que la secuencia es esa. Si va todo bien, termina el cierra llaves porque esto ha ido bien. ¿Qué ha ido mal? En este caso, nos vamos al manejador, se ejecuta este código, cierra llaves y directamente nos vamos al cierra llave del try, ¿vale? Bien, entonces en este ejemplo lo que hacemos es coger la temperatura, crear la temperatura, la cogemos por argumentos, ahora os lo comento, pero bueno, ya tengo la temperatura, creo la taza de café y le fijo su temperatura
con la que el usuario ha elegido en la ejecución. Y entonces creamos la cafetería, que es la clase de antes, y invocamos, creamos el cliente, que es el virtual person, e invocamos el método estático serveCustomer. Fijaros, lo hemos hecho como estático para no tener que crear un objeto virtual café. Como solo hay una cafetería, pues directamente con un método estático. Entonces invocamos el método serveCustomer del virtual café, pasándole el cliente y la taza de café. Bien, si nos damos cuenta, aquí no hay nada del manejador de sesión. Es decir, a este nivel nadie se entera de que la taza de café haya propagado una excepción. ¿Por qué? Porque ha quedado gestionada completamente dentro del try catch de esta parte de acá, de este método. Si alguna de las excepciones en cuestión aquí no se hubiera gestionado con el catch, o explícitamente aquí hubiéramos incluido un throw, entonces a la fuerza tendríamos que haber puesto aquí un throws, porque es explícita, porque es una chequeada. Y acá hubiéramos tenido que incluir nuevamente un try y un catch para esa excepción chequeada que se hubiera gestionado parcialmente en esta parte del código, pero no es el caso. Bueno, y lo que tenía pendiente aquí de contar era cómo coge la temperatura. La coge de los argumentos. Esto está bien. En lugar de leer por teclado, lo que hacemos es, cuando invocamos desde Eclipse a nuestro programa en ejecución, le pasamos los argumentos que queremos y sacamos de ahí la temperatura del café. Entonces, ¿cómo lo hace? En arg de 0 tengo la temperatura. Tengo el argumento, lo único que se ha pasado. Usamos el parseInt para sacar la temperatura. Puede pasar que este try falle como consecuencia de que el usuario no haya tecleado aquí un número entero. Entonces saltaría al catch, number format exception, y diríamos, oye, tienes que haber introducido un número entero y return, ¿vale? Para que termine la ejecución. Bien, también como hemos creado la superclase temperature exception, si tuviéramos una gestión de la excepción que fuera común para las dos, el toCall y el toHot, pues podríamos incluir el catch de la superclase, ¿vale? O sea que con esto lo que hacemos es demostrar un poco la utilidad de jerarquizar en herencia las excepciones también. O tener, fijaros esto acá, tendría una muy específica y la general. Esto no sería válido porque, por lo que os he dicho antes, este catch jamás se alcanzaría. Tendría que estar aquí encima. Pues el compilador no nos deja. Bien, con eso hemos terminado la presentación del tema de excepciones. La práctica que corresponde a la semana es un conjunto de ejemplos, de situaciones demostrativas, poniendo en práctica todo esto, el anidamiento de excepciones, la propagación, la gestión parcial de excepciones, ejemplos muy pequeños que merece la pena que los vayáis abordando de forma individual para tener una visión completa. De todas maneras, cuando veamos la gestión de archivos para la semana que viene, nos daremos cuenta de cómo esta gestión de excepciones es imprescindible y lo veremos de una manera bastante más natural. Bien, con esto doy por concluida la presentación y nada, os animo al estudio de la asignatura y a la resolución de dudas a través de los canales habituales.